Tengo el agrado de presentar a Germán. Germán es un psicólogo destacado de Uruguay, psicólogo clínico, psicoterapeuta gestáltico. Germán es especialista en adicciones con aproximadamente 30 años de experiencia en esta área. Ha sido docente de la carrera de psicología y de la unidad de formación permanente para graduados de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Es una amplia reseña curricular la que voy a mencionar. Fue docente del Centro Gestáltico de Montevideo de la Universidad Católica del Uruguay. Damaso Antonio Larrañaga, docente y encargado de cursos de diploma de especialización y maestría en políticas públicas de infancia y adolescencia para la prevención de las farmacodependencias. Ha sido consultor del Instituto Interamericano del Niño, ha dictado conferencias, módulos, cursos, seminarios para universidades, empresas, instituciones de España, Latinoamérica. En la actualidad, coordinador de Civida, Comepa, es director del Departamento de Vínculos Adictivos de la Asociación Gestáltica del Uruguay y director del Diploma de Educador Psicosocial Especialista en Adicciones y miembro de la Asociación Profesional del Vínculo Terapéutico, y es autor del libro Soltar las Muletas, interesantísimo y precioso libro de lo dicho a lo no escuchado, de las drogas y de la adicción. Bueno, Germán, bienvenido esta mañana. Muchas gracias, Lisette, muchas gracias a ti, muchas gracias al Colegio de Psicólogos. Feliz aniversario, feliz día para ustedes, queridos colegas peruanos, y bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a ti y a toda la gente de Enfoque Gestalt por esta invitación a formar parte de este festejo junto a muy queridos y destacados colegas que además en el día de hoy estaré atento a sus exposiciones y muy contento de estar aquí contigo en una mañana uruguaya preciosa con un sol hermoso y para compartir estos minutos contigo. Gracias, Germán, también por darte ese tiempo. Genial. Bueno, entonces tendremos pues un intercambio rico acerca de ese tema que nos involucra, acerca de las adicciones. Germán, no sé cómo ha sido entonces tu camino, tus pasos para instalarte y mantener esta especialización justamente en adicciones. ¿Por qué las adicciones? Me pasó recién escuchándote, Lisette, cuando hacías esa reseña del currículum. Cuando ocurre eso me pasan dos cosas. Primero, me da mucho miedo a las expectativas que se puedan generar acerca de mi participación. Y por otro lado, siempre es un recordatorio también del camino transitado. Un camino que, como tú dijiste, ya estoy pronto a cumplir los 30 años de trabajo en el tema. Comencé aún siendo estudiante de psicología y por supuesto que comencé siendo alguien atravesado por esta temática. En mis cursos y cada vez que tengo oportunidad, les recuerdo a quienes nos dedicamos a acompañar a personas que consumen drogas que ninguno de nosotros está aquí por casualidad, ¿verdad? Porque trabajar con usuarios de drogas, trabajar con un tema como son las drogas y la adicción, no es sencillo. Hablamos a veces con colegas que cuando a alguien le compartimos que estamos trabajando la temática, lo primero aparece como una reacción, como de miedo, a veces también algo como de sorpresa, pero para la gente normal es una tarea que mucho no se entiende, ¿no? ¿Qué necesidad tenés de ponerte a trabajar en esto? Habiendo otros campos capaz más gratificantes, otras áreas de la psicología donde pareciera que hubiera más resultados a corto plazo, ¿por qué trabajar en esta temática? Y la respuesta para mí siempre es muy clara y tiene que ver con los propios atravesamientos, la propia historia y las experiencias que hemos tenido a nivel personal o familiar con esta temática. Entonces, desde ahí comencé ese camino,
comencé integrándome al primer equipo de trabajo ambulatorio que hubo en Uruguay, en un dispositivo que se llamaba Centro de Farmacodependencia, que funcionaba en el Hospital Maciel, un viejo hospital en la ciudad vieja de Montevideo, donde a principios de los 90 me acerqué en una época que yo no sé cómo era ahí en Perú, Lisset, pero que en mi país no había formaciones, digamos, estrictas, no había cursos, no había lugar donde aprender de esta temática. Entonces, la manera en que tuvimos fue de podernos acercar a quienes trabajaban. Personas que se habían, muchos de ellos, formado en el exterior y que eran los pioneros de esta temática en el país. Y ahí estuve 6 años trabajando con ellos, acompañándolos en las entrevistas. Siempre recuerdo con mucha generosidad esa época porque realmente fue una disponibilidad, una apertura de esas profesionales y esos profesionales pioneros en compartirme sus espacios de trabajo. Y a la misma vez comencé mi formación en terapia Gestalt. También en el año 92, más o menos, hice mis primeros cursos en terapia Gestalt, donde lo primero que sentí fue una colisión, como dos trenes que chocaban entre sí y que yo sentía como la imposibilidad de trabajar de manera gestáltica con usuarios de drogas, ¿verdad? Porque la formación que yo tuve en esa época sobre las drogas y la adicción, lo que a mí me enseñaban sobre las drogas, iba absolutamente a contramano, a contrapelo, diríamos en Uruguay, con lo que yo estaba recibiendo como formación gestáltica. Y esa crisis me acompañó muchos años y como relato en este libro del que tú hacías mención y te agradezco por eso, este libro que saqué en el 2018, me llevó a tener una doble vida. Me encontraba trabajando de una manera gestáltica con pacientes que no tenían problemas con las drogas y de una manera no gestáltica, muy tradicional, muy enfocada a la sustancia, muy desde el paradigma tradicional drogocéntrico con aquellos a los que acompañaba en su problema de consumo. Y ahí me acompañó esta doble vida durante muchos años porque precisamente la manera en la que yo fui formado sobre las drogas me hablaba de la droga como una sustancia que se apoderaba de las personas, que las hacía hacer cosas, que le quitaba su voluntad y por ende su responsabilidad. Partiendo además de una disquisición muy arbitraria, de que hay algunas sustancias que en esa época eran consideradas drogas y otras sustancias que no eran consideradas drogas. Hasta el día de hoy, ¿no? Esto que yo estoy tomando en este momento, que es una bebida muy tradicional del Río de la Plata, en Paraguay, tiene su origen que se llama el mate. Esta bebida rara vez es considerada como una droga, ¿no? Y sin embargo, tiene también características de sustancia potencialmente adictiva. Por definición es una droga. Pero lo mismo sucede en muchos países con el alcohol, en otros países sucede con el tabaco, donde hay sustancias que por su asimilación social no son consideradas drogas y por ende no son observadas ni definidas los trastornos que puede tener su consumo. Y otras que sí son consideradas en una clasificación muy perimida ya y muy parcial, ¿verdad? Esta idea de drogas duras y drogas blandas. Otras sustancias que sí son consideradas casi demoníacas y que entran en la vida de las personas y se apoderan de ellas y hace que la persona pierda su familia, su trabajo y todas estas cosas que muchos consumidores de drogas relatan cuando vienen pidiendo nuestra ayuda. Tengo ganas de hacer una pausa 2x3 para ver si tenés alguna pregunta o algo, pero si tú me decís, si no, continúo. Y entonces, luego de conocer la terapia Gestalt, según estabas comentando, ¿no? Me imagino que pudiste dar ahí un giro, entendiendo los grandes aportes del enfoque gestáltico. ¿Cómo así esa
construcción de esa intervención gestáltica en tu carrera? Sí, en realidad no fue en ese momento. Esta doble vida me acompañó muchísimos años, a tal punto que en algún momento decidí dejar de trabajar con usuarios de drogas, precisamente porque me sentía disociado. Sentía que mi mente y mi corazón no podían estar alineados a la hora de acompañar a alguien que consumía drogas. Y durante muchos años dejé de trabajar en temas de drogas, pero como dicen los adictos, de las drogas es difícil salir, y de esta temática también, porque es una temática apasionante. Entonces, acompañando también un proceso que en mi país se estaba dando, que fue las primeras discusiones a comienzo de la década del 2010, las primeras discusiones que se daban en Uruguay sobre un proyecto de ley que tuvo forma en el 2013 sobre regulación del consumo y la producción de cannabis, donde el tema droga se puso sobre la mesa. Y fui invitado a participar de varias de estas reuniones con expertos internacionales, donde empecé misteriosamente a poder escuchar otras voces, a acceder a otros materiales, a otras miradas sobre las drogas que hasta el momento y desde mi formación inicial nunca había tenido oportunidad. Más allá de las evaluaciones que se puedan hacer a nivel nacional sobre el impacto que ha tenido el consumo, la ley de regulación del cannabis, lo que es indiscutible es que en este país se habló de drogas como nunca en su historia. Y hasta el día de hoy es un tema que está muy presente. Pasó de ser un tema tabú a comienzos de los 90 a, en la primera década del 2000, se empezó a hablar mucho. Y ahí es donde me di cuenta, Lisette, que mi problema no estaba en la formación gestáltica. La dificultad en poder trabajar de una manera gestáltica con personas que consumen drogas, la identifiqué en el paradigma desde el cual había sido formado. Y como tú sabes muy bien, y seguramente muchos de los que nos están acompañando también saben, cambiar un paradigma es un proceso doloroso, ¿verdad? Un paradigma es una forma de ver el mundo, es una forma de ver una temática, una situación, que a la misma vez nos da sostén y contención a nuestra práctica y a lo que hacemos para acompañar, en este caso, a las personas que pidan nuestra ayuda. Y ese proceso yo lo viví, en principio, con mucho enojo. Cuando empecé a escuchar personas que me hablaban de las drogas de una manera diferente, lo primero que me pasó fue enojarme. Me acuerdo de escuchar la exposición de un chileno, Paulo Engenao, que para mí fue una persona clave en este proceso, donde él, entre otras cosas, hablaba del derecho de la gente a hacerse daño a sí misma, ¿verdad? Desde el enfoque tradicional, la tarea de los profesionales de la salud era evitar que las personas consumieran drogas, algunas drogas, porque de esa manera se hacían daño. Y esta persona empezaba a hablar sobre que también los usuarios de drogas tienen derecho a elegir su vida, lo cual les devuelve la responsabilidad que habían perdido desde el paradigma anterior. Esta idea, además, que empecé a observar y a escuchar, de que las drogas no transforman a las personas, que las drogas, si bien desde ese paradigma drogocéntrico tenían el poder de apoderarse de mí, de mi esposa, de mi pareja, de mi esposo, de mis hijos, entender que las drogas son simplemente sustancias que, si bien tienen efectos, esos efectos no le quitan el poder y la voluntad a la persona. Pero que además, desde ese paradigma, algunas sustancias son demonizadas, son consideradas muy peligrosas, y otra, cuyo componente químico y efecto en el cuerpo es similar, no lo es considerado tanto. Entonces, mi proceso fue, y ahí vuelvo a conectarme con el dolor y la incertidumbre, de un cambio de paradigma. Empecé a buscar literatura y empecé a explorar dentro de las experiencias que encontraba en la terapia Gestalt una manera diferente de acompañar a mis pacientes. Desde este paradigma se entiende que la adicción viene a ser una enfermedad.
¿Qué podrías decirnos al respecto? Sí, eso es lo que a mí me enseñaron en el comienzo, ¿no? Y que hoy muchas personas sostienen ese enfoque y muchas personas lo sostienen desde la necesidad. ¿Sabés, Lisette? Una de las cosas que aprendí en estos años es que muchas personas necesitan considerarse enfermas. Necesitan dar una explicación sencilla, rápida, a lo que les pasa, y de ahí que este concepto de enfermedad, por un lado, cumple esa función. Por otro lado, en muchas personas, el considerarse enfermos los eximen de responsabilidad, sobre todo desde la concepción tradicional del concepto de enfermedad y sobre todo del enfoque clínico. Como tú sabes muy bien, la palabra clínica deriva de clínico, de clinos, del griego, donde era un lugar donde el paciente reposaba pacientemente a la espera de que alguien con un saber superior hiciera algo por él. Y quienes tienen experiencia de acompañar a personas que consumen drogas saben que esa muchas veces es la postura inicial. Yo vengo a que vos me cures de la adicción, que me saques esta droga que tengo del cuerpo y que me hace hacer cosas que yo no quiero y que me conviertas en otra persona. Pero a la misma vez es el mismo enfoque que muchas familias traen a la consulta cuando vienen acompañando a uno de sus integrantes con problemas de drogas. Él está enfermo. Lo que él hace no lo hace porque quiere, lo hace por su enfermedad. Y ahí encontramos una serie de situaciones que van desde episodios de violencia, desde delitos domésticos, desde golpes, desde un abandono personal, desde una depositación de necesidades económicas a la familia. Entonces también encuentro que muchas familias necesitan creer que esta persona está enferma para que la responsabilidad no recarga ni sobre este integrante sintomático ni sobre la familia. Desde mi nueva perspectiva, y una perspectiva compartida por muchos autores, si bien podríamos pensar en la adicción como una enfermedad, sí está claro que no es una enfermedad desde el enfoque tradicional. Como en mi libro comparto, primero, esta claridad de que las drogas no se apoderan de la vida de nadie. Como digo en muchas de mis conferencias y clases, ninguna droga convierte a buenas personas en malas personas, ninguna droga convierte en delincuente a una persona respetuosa de los derechos del otro, ninguna droga convierte en violento a alguien que es pacífico, así como el alcohol no convierte en infieles a maridos devotos de su matrimonio, que esa es una excusa que a los hombres nos encanta poner ante situaciones de infidelidad. Y estaba borracho. Y lo interesante es que muchas esposas, muchas parejas, quieren creer eso. Mi esposo o mi esposa me fue infiel por la droga. Entonces, la propuesta, y ahí mi primer sorpresa fue no encontrar mucha literatura gestáltica sobre el tema. Realmente hice una investigación con mis docentes que tenía en esa época a la mano, mis queridos maestros y referentes, preguntándoles. Muchas veces me decían, y eso para mí en principio fue una desilusión, no, la Gestalt no se ocupa de la adicción. La terapia Gestalt trabaja la adicción como cualquier otro problema, lo cual, repasando la historia de la terapia Gestalt, sabemos que ha estado muy unida al consumo de drogas, entonces mi primera sensación fue, bueno, la Gestalt se ocupó de drogarse, pero no de ver cómo ayudar a las personas que consumían droga. Con los años, descubrí que ahí está la clave del abordaje gestáltico de la adicción. Y es no considerarla como algo de otro planeta, sino considerarla como parte de las estrategias que todos utilizamos para poder estar mejor. Entonces, se entendería a esta adicción en relación con el contacto con
la sustancia, el contacto con las entidades a las cuales la persona se hace dependiente, ¿no? Y es ahí donde la adicción no solamente se va a abocar al consumo de drogas propiamente ilícitas, sino también al consumo o al tratamiento dependiente de otras entidades, ¿no? Entonces, ¿cuándo estaríamos hablando de adicción, Germán? Está muy buena tu pregunta, Lisette. Especialmente porque lo que encuentro en los colegas que superviso y en los equipos con los que trabajo, una sobrediagnosticación de adicción, ¿verdad? Esto es algo a trabajar mucho, especialmente con los familiares, donde, como decía hace un rato, rápidamente quieren diagnosticar una adicción para poder estar tranquilos que el problema es eso, entonces la cura tiene que ser o en un centro de tratamiento o con un profesional, ¿no? Asimilando, y esto también tiene una raíz en la concepción original de la idea sobre las drogas, esta idea de la droga como agente infectocontagioso, ¿no? Esto de que la droga me contagió y yo no soy responsable porque estoy contagiado de la droga. En definitiva, primero que nada, para llegar al concepto de adicción tenemos que tener claro que todos, y tampoco quiero ser absolutista porque alguien puede decir de quienes nos están escuchando, no, yo no, y está bien, pero en general la enorme mayoría de todos nosotros somos consumidores de drogas legales o ilegales, ¿sí? Yo en este momento estoy tomando mi mate, pero algunas veces también consumo alcohol, en algunas etapas de mi vida he consumido tabaco, y son drogas, como también el chocolate, que lo cual en algunas conferencias me genera el malestar de los presentes, porque me dicen, no, el chocolate no es una droga, el chocolate está todo bien, ¿no? Y es interesante hacer este ejercicio, realmente de ver si podemos aceptar esos consumos, primero nosotros mismos. Consumos que, en función de algunas variables, puede ser considerado problemático o no problemático. Las variables son múltiples, no tiene que ver solo con la cantidad que consumo ni con la frecuencia, pero en definitiva partimos de esta base de que todos tenemos algún tipo de vínculo bastante frecuente con sustancias psicoactivas, con drogas. Y esto es clave a la hora de trabajar con quienes ayudan, porque uno de los errores más frecuentes es ponerse en la vereda de enfrente, decimos acá. O sea, creer que los consumidores de drogas son los otros, los drogadictos son los otros. Y muchas veces también creer que los adictos son los otros. Desde ahí poder, primero, saber que muchas personas tenemos consumo de drogas, que muchas personas tenemos consumos habituales, hemos tenido muchos de nosotros consumos, lo que se llaman experienciales, hemos probado determinadas sustancias, las cuales no hemos continuado su consumo, otras que las consumimos de vez en cuando, otras que tenemos cierta regularidad en el consumo, como a mí me pasa con el mate, que yo todas las mañanas de mi vida, casi sin excepción, me preparo un mate. Y hay personas que además utilizan las sustancias con otros fines. Y ahí viene la definición de la adicción, ¿no? La adicción en realidad, que como ustedes han podido escuchar, me refiero a ella en singular, eso ha sido otro cambio que he tenido, especialmente escribiendo el libro, y en este intento que hice estos años de ir tomando distintas fuentes ante la ausencia de, en ese año, en esa época, de un libro sobre adicciones desde el enfoque gestáltico. Como tú me preguntabas, Lisette, no me quedó más remedio que empezar a construir una mirada. Y este libro, Soltar las muletas, es como la recopilación de ese camino realizado, donde uno de mis darse cuenta, de mis awareness, tuvo que ver con darme cuenta de que la adicción no es plural, no existen adicciones, ¿verdad? Como bien sabemos, las personas pueden ser adictas a sustancias o también pueden ser adictas a conductas. Y muchas personas son adictas a muchas cosas a la misma vez. Es muy raro encontrar un adicto
que solo tenga un vínculo adictivo con una sustancia o con una conducta. Podríamos decir que un adicto es adicto como forma de vida. Esa manera de relacionarse con la sustancia también la encontramos repetida en otras conductas o en sus vínculos afectivos, que es lo más frecuente. De ahí que esto me lleva a pensar que la adicción es una sola, que se expresa en todos sus vínculos. Porque también los adictos tienen tendencia a establecer vínculos adictivos con su terapeuta, con el dispositivo en el que están internados, con el grupo de narcóticos anónimos o alcohólicos anónimos. Y estos son fenómenos que rara vez se ve porque desde el paradigma anterior se consideraba que la adicción además es para toda la vida. Y la ecuación que se hacía era, bueno, más vale volvete adicto a nosotros, que es más sano que ser adicto al alcohol o a las cosas, ¿no? Y desde el paradigma tradicional, el éxito del tratamiento se medía solo por la abstinencia. Si dejas de consumir drogas durante determinado tiempo, consideramos que ya está resuelta tu adicción al alcohol, pero lo que no se veía era cómo esta persona había establecido vínculos adictivos en otros aspectos y con otras conductas. En definitiva, como lo plantearon en el libro, la adicción es una estrategia de supervivencia. Es la mejor manera que esa persona ha conseguido hasta ahora mantenerse con vida. Claro, tendría que ser como un medio adaptativo, una forma de respuesta, una reacción a la situación que esté viviendo, ¿no? Al campo de la persona. Y bueno, a través también del mecanismo de la evitación y la huida. Un mecanismo muy conocido por todos nosotros. Y ahí yo siempre quiero dejar claro que los adictos no son de otro planeta y no son de otra especie, ¿sabes? Totalmente. Me pasó hace unos años dando un taller para docentes que trabajaban con jóvenes y que ya consideraban que los jóvenes tenían adicciones. Termina el taller y se me acerca una de las docentes muy tímidamente y me dice, disculpe, a mí me gustaría hacerle una pregunta que yo no me animo a hacerla en grupo y si usted me concede unos minutos, yo me gustaría planteársela a usted. Sí, sí, claro. Dígame, a un joven adicto, ¿cómo hay que hablarle? Y realmente esa pregunta primero me generó sorpresa y utilizando de una manera muy respetuosa una característica personal que es la ironía, le dije, mire, para empezar, pruebe hablándole en español. Porque los adictos no hablan otro idioma, no son diferentes a nosotros. Como me gusta plantear, los adictos son de lo más parecido a las personas. Y de ahí que a mí me causa mucha sorpresa, y aprovecho además la ocasión y el festejo del Día del Psicólogo, para contarles mi sorpresa cuando hay colegas que me dicen, no, pero yo con adictos no trabajo. No, yo con consumo de drogas no trabajo. Y es muy curioso, porque seguramente el 90 y pico % de los pacientes que llegan a tu consultorio son consumidores de drogas. Y seguramente muchos de ellos tienen un vínculo de dependencia o una adicción, o con alguna conducta o con alguna sustancia, pero que no te lo expresan en los primeros encuentros. Es más, una situación que muchos de los que hacemos clínica tenemos son las personas que vienen pidiendo ayuda por dependencia emocional. Claro, no te dicen, vengo porque tengo una dependencia emocional con mi pareja. No, te hablan o de sus conflictos matrimoniales o de sus problemas de pareja, te hablan de que les es muy difícil sostener una relación de pareja durante mucho tiempo, que en realidad tienen muy mala suerte, fíjate, siempre me encuentro con hombres que me abandonan, siempre me encuentro con hombres que no me quieren amar, y que cuando tú empezás a indagar y a profundizar en esas situaciones, encontrás claramente situaciones de dependencia emocional. O muchas veces recibís en la consulta
madres que vienen planteando reclamos sobre el vínculo con sus hijos, ¿no? Y ahí también, y estamos cerca de una formación sobre codependencia, encontrás vínculos que son también adictivos. Desde la Gestalt, ¿cuál es el punto de partida para poder deconstruir estos o darle el darse cuenta, permitirle el darse cuenta para poder ir deconstruyendo estos vínculos? Bueno, primer paso es la descentración del problema. Te diría que casi en un 90% de las demandas que en dispositivos o en el consultorio tenemos, las personas vienen porque su problema es la droga. Y te dicen, yo mi problema es la droga. O cuando la entrevista es familiar o la demanda es familiar, vengo porque su problema es el alcohol, su problema es la marihuana, su problema son otras drogas. Y es un proceso que, como todos los terapeutas sabemos, requiere mucho amor y mucho respeto. Porque tenemos que tener claro que estas personas hoy necesitan creer que su problema es la droga. Lo necesitan. ¿Cómo me doy cuenta que lo necesitan? Porque a cualquier intento de poder cambiar el foco, lo primero que aparece es una rigidización, aparecen los mecanismos de defensa y te dicen, no, a ver, no sé por qué crees que mi problema es mi relación de pareja. Acá el problema es la droga. No sé por qué te parece que la infidelidad de mi marido no tuvo que ver con que se emborrachó. Acá el problema es eso, nuestro matrimonio es perfecto, es bárbaro. El problema es el alcohol. Entonces, como en tantas otras temáticas, lo primero es un acompañamiento amoroso hacia la descentración. Y la descentración se logra con una amplitud, y ahí es donde la Gestalt tiene una potencia terapéutica maravillosa. Como bien sabes tú y todos los colegas gestálticos, la Gestalt tiene mucho que ver con el ver. La palabra Gestalt, que proviene de una palabra alemana encontrada por primera vez en un ejemplar de la Biblia, hablaba de Gestalten, y eso es lo que toman los pioneros de la psicología Gestalt, y luego retoma Fritz Perls y toda Laura Perls y todos esos maravillosos maestros que definen la terapia Gestalt. Entonces la Gestalt, ¿qué es lo que nos enseña siempre? A poder ver. ¿A poder ver qué? Poder ver un poco más, poder ampliar nuestra mirada. Y en ese ampliar, la droga ocupa solo un espacio del campo, porque también hay que trabajar con el consumo de droga. Yo no estoy diciendo que no. Por supuesto que todas las drogas, incluido el mate, me genera efectos. Me genera efectos a nivel físico y me genera efectos a nivel emocional. Donde también trabajar con el hábito, ¿verdad? Trabajar con la compulsión son claves. Si algún día yo me planteo dejar de tomar mate, voy a tener que trabajar fuertemente con el hábito porque en general yo en la mañana preparo mi mate antes de estar despierto, eso lo he descubierto. Es un acto mecánico, ¿no? Y a muchas personas les pasa con el café o con el tabaco. Al ampliar el campo, y esa es la maravilla de la potencia que tiene la terapia Gestalt para trabajar con usuarios de drogas, es que me abre opciones terapéuticas. Durante muchos años, cuando acompañé a personas, yo solamente hablé de drogas. Y hoy, hasta el día de hoy, muchas personas creen que el trabajo con usuarios de drogas es hablar de drogas. ¿Qué consumiste? ¿Cuándo consumiste? ¿A qué edad empezaste a consumir? ¿Dónde consumías? Bueno, tenés que dejar de consumir. Entonces empezamos la abstinencia y dejas las drogas y vemos si capaz te pasas a otras drogas. En algo que cuando estuve dando un par de veces, cuando se podía viajar, y estoy con mucha nostalgia de eso, visité México y ahí conocí una forma de describir a los funcionarios públicos, ¿no? A los funcionarios que tienen una tarea pública, de esas tareas repetitivas,
de esas tareas que no logran una conexión afectiva, se les llama godines, ¿no? Entonces, durante muchos años yo me vi como un godines del acompañamiento en drogas. Solo hablaba de drogas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablar de drogas es muy fácil. Hablar de personas, hablar de dolor, hablar de violencia, hablar de abuso, requiere otras capacidades terapéuticas y otro trabajo personal. Y ahí es donde nos vamos asomando a otra de las claves, Lisette, del trabajo gestáltico con personas que consumen drogas. Es la certeza de que los problemas de quienes consumen drogas no comenzaron con su encuentro con las drogas. Y esto para mí también fue un cambio en un paradigma donde me enseñaban que los problemas que los adictos tenían eran la droga y que por ende tuvo una vida maravillosa previo a su encuentro con las drogas, a hoy entender que las personas ya tenían muchos problemas antes de comenzar a consumir y que el empezar a consumir fue un intento de poder sobrellevar o solucionar esos problemas. Y ahí ya comenzamos con una terapia, digamos, profunda en asuntos inconclusos, ¿no? Situaciones, a veces en la disociación, en términos de polarización de algunas conductas, la ceguera ante algunas conductas o tendencias propias, ¿no? Como puede ser la misma evitación, como puede ser nuestras proyecciones, el trabajo gestáltico en sí. Lo mismo que hacemos nosotros, Lisette. Por supuesto. Y eso yo siento que es un aporte que puede tranquilizar e invitar, especialmente a los psicólogos, pero a otros profesionales que se dedican a la tarea de ayuda, a no empezar este mecanismo de derivación compulsiva que yo muchas veces encuentro, ¿no? Llega a mi consultorio una persona que encuentra en mí, tal vez, y seguro por una cuestión de proyección, porque todavía no me conoce, encuentra en mí una receptividad y la posibilidad de poder recibir una ayuda, ¿no? Entonces, a la primera entrevista me dice, no, yo tengo problemas con las drogas. Muchos colegas lo que dicen, no, ese no es un problema que yo trabaje. Te voy a derivar. Y deriva o a grupos de autoayuda o a una clínica. Y lo que tenemos que tener claro es que la derivación, la mayoría de las veces deja a estas personas a la deriva. Los deja ahí en ese entremedio. Y quienes estamos en una tarea de ayuda, tenemos que respetar y aceptar que el paciente o el consultante que nos llega porque precisamente es el momento y el lugar donde tiene que estar, no para que nosotros lo enviemos a otro lado. Entonces, la invitación a poder ver a alguien con problema con las drogas también como una persona a la cual, desde lo que yo ya sé y lo que tengo, seguramente lo puedo acompañar y ayudar. Y si siento que necesito algo más, bueno, me formo, superviso, pero cuidado porque lo que veo ante la demanda de muchas personas con problemas de drogas es la derivación compulsiva. No, esto no es mío. Sí, hay una reticencia, cierta resistencia a trabajar con las drogas, ¿no? Pero como bien decías, pues las adicciones son más frecuentes de las que pensamos y puede ser no solamente a las drogas ilegales, sino también puede ser a la pareja, al sexo, al trabajo, a las compras, a otros productos como había señalado, bueno, el chocolate, pero también puede ser, bueno, la Coca-Cola, entre otros. O a los dulces, ¿no? Que ya son sustancias que tienen ahí un poder adictivo fuerte. ¿Algo querías mencionar? Sí, que este miedo que a las personas nos da el tema de las drogas y que también encuentro en muchos colegas y muchos profesionales, tiene que ver con distintos factores que hoy no daría el tiempo para abordarlo, pero principalmente responde a este paradigma drogocéntrico en el cual muchos de nosotros fuimos formados. Y nos decía, y ahí hay una reivindicación que desde mi lugar
de terapeuta gestáltico siempre hago, y es que, ¿sabés qué? De las primeras cosas que a mí me dijeron a comienzos de los 90, cuando me arrimé a trabajar la temática, fue que la única corriente psicológica efectiva para trabajar con usuarios de drogas era la cognitivo-conductual. En esa época era el conductismo. Que solo las terapias comportamentales eran las que podían dar respuesta a estas temáticas. Por supuesto, como buen rebelde nunca me creí eso, pero hoy, muchos años después, vuelvo a confirmar la potencia y la efectividad que muchas corrientes tienen, porque no voy a cometer el mismo pecado de decir que solo la terapia Gestalt puede dar respuesta, pero especialmente la terapia Gestalt, desde esta posibilidad de un contacto persona a persona, del trabajo con la responsabilidad, de esto de mirar de una manera respetuosa y amorosa tu realidad para que puedas ser más consciente de ella, tiene mucho para aportar en este trabajo. Pero claro, si nos manejamos con el paradigma anterior, ahí es donde no vamos a encontrar estas respuestas. Mi libro, todos los cursos que doy, hoy me preguntaban sobre eso, ¿verdad? Y en realidad lo que intento hacer es un acompañamiento a poder ver las drogas, la adicción y las personas que tienen problemas con las drogas de una manera diferente, lo cual muchas veces es un proceso lento, doloroso y que requiere de mucho amor para ser realizado. Sí, así es. Mucha experiencia también, bueno, pero vamos labrando la experiencia poco a poco. Yo creo que podríamos a partir de esta reunión breve pero muy profunda, Germán, poder ir identificando en nuestros consultantes aquellos vínculos dependientes fuera de drogas que podríamos estar encontrando y que podemos pasar tal vez desapercibidos. ¿Cómo trabajar esta confluencia, esta dependencia? El vínculo dependiente. Bueno, primero, lo primero es evitar la compulsión diagnóstica. Primera cosa. No todos los consumidores de drogas son adictos, no todos quienes consumimos drogas tenemos problemas o con sustancias o con conducta, ¿sí? Después tiene que ver con, de vuelta, desde este amor, desde este respeto a veces por la necesidad de mi consultante de creerse un adicto o de esa familia que viene, ir ocupándonos del consumo de drogas, pero abriendo, ¿no? Abriendo el espacio para que surjan otras cosas. Como a veces le digo a mis pacientes, bueno, pero además de un adicto, ¿qué más sos? Pero además de drogarte, ¿qué más pasa en tu vida? ¿Sí? Porque también el ser adicto es una identidad, que especialmente en adolescentes uno de los riesgos es que se tome como parte de la identidad y las personas, los jóvenes, terminan creyéndose adictos toda su vida. Y desde ahí ir abriendo, primero estableciendo, por eso muchas de las formaciones que nosotros damos se llaman el vínculo terapéutico, porque el vínculo es clave en todos estos procesos y lo terapéutico como cualidad, o sea, que sea un vínculo y que sea un vínculo terapéutico para ambos, porque yo hoy estuve en una reunión con un equipo que trabaja con personas en situación de calle y me hablaban mucho de la frustración, la impotencia, esto que muchos ayudadores sienten cuando quieren acompañar a personas con problemas con las drogas y que los termina desgastando. Y ahí también es todo un trabajo de poder, desde esta nueva óptica, entender que nadie saca a nadie de las drogas. Y esto, la terapia Gestalt lo muestra con claridad. El trabajo con nuestro propio ego y nuestra propia omnipotencia es clave, especialmente en esta temática. Y desde ahí, desde ese lugar amoroso, de absoluta presencia, y esto a veces para los terapeutas nos cuesta mucho, el estar disponibles, amorosamente disponibles, y sobre todo evitando la tentación de centrarnos o en la sustancia o en estas historias impactantes que los consumidores de drogas nos traen, ¿no? Nuestro propio morbo muchas veces nos hace quedar enganchados en algunos aspectos de historias, de situaciones, y que me drogué, y que hice tal cosa, y que le hice tal cosa, y siempre con la apertura de abrir el espacio para que esta persona, cuando llegue su momento
a su tiempo, pueda encontrar la disponibilidad de compartirnos lo que nosotros hablamos de esa herida original, ese problema original, ¿no? Como decía Bayoki. Porque un adicto no tiene un problema, por lo menos tiene dos. Uno de ellos es su consumo de drogas o su conducta adictiva, que por supuesto que le genera problemas. Eso para mí está fuera de discusión. Pero además hay algo más que esta persona aporta posiblemente desde su infancia, desde su adolescencia, o que tiene que ver con su situación actual, que lleva a que como estrategia de supervivencia o de sentirse mejor, establezca un vínculo adictivo con una sustancia o con una conducta. Pues nos va ampliando este campo de la persona adicta, nos van normalizando estas tendencias dependientes, ¿no? Que todos podemos tener, nos va humanizando en este encuentro, en este vínculo terapéutico que formamos con nuestros consultantes. Entonces yo creo que nos da una mirada antropológica y psicológica a tener en cuenta. De hecho, hay que formarse para ello, hay que entrenarse, ¿no? Yo sé que mientras que no tengamos un buen marco teórico que nos respalde, pues podemos pasar desapercibidos justamente estas confluencias o dependencias que tienen muchísimos de nuestros consultantes, ¿no? Mientras más dotada la persona esté de conceptos, pues con más claridad va a poder identificar aquellos vínculos problemáticos de su paciente o su consultante. Eso es para empezar, eso también en la próxima posición que tendremos sobre pareja es idéntico, ¿no? Tenemos que tener un buen marco teórico de antemano. Entonces, Germán, absolutamente, y en eso ha tenido que ver mi intento de aporte, tanto en el libro como en la formación, porque claro, porque también el paradigma drogocéntrico vino acompañado de mucha evidencia científica, de mucha literatura, y este nuevo paradigma, si bien lo tiene, muchas veces ha sido algo que ha pasado desapercibido. Entonces también es importante para los profesionales que se quieran dedicar a esto, es entender que este nuevo enfoque también tiene evidencia científica, también tiene literatura, y también tiene un sostén teórico que le va a permitir poder hacer un trabajo mucho más gestáltico y, en mi humilde opinión, mucho más efectivo para acompañar a estos consultantes con problemas con las drogas. Sí, así es. Sí, acá hay algunas personas que trabajan directamente con personas que consumen drogas ilícitas, llámese marihuana, cocaína, ¿no? Como una última pregunta, Germán, ¿cuánto tiene que ver la motivación del paciente? Ya que es muy difundido esta frase de que no puede haber terapia si no hay una motivación suficiente del paciente. Es un concepto muy interesante y que desde el paradigma drogocéntrico fue utilizado, yo tengo la sensación que de una manera bastante equivocada, ¿no? Porque primero tendríamos que entender qué es la motivación, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el paradigma drogocéntrico se partía de la base que las personas naturalmente iban a elegir la salud en contra de la enfermedad, ¿no? De ahí que muchos de nosotros, frente a alguien que consume drogas, muchas veces le decimos, pero no entiendo por qué te drogas, no entiendo por qué estás dispuesto a perder tu trabajo y tu familia por drogarte. Y en realidad la motivación yo la asocio mucho al cambio, y como tú y yo sabemos, y muchas de las personas que nos acompañan, el cambio no ocurre cuando una persona está mal. O sea, la gente no cambia porque esté mal. Y ahí otro de los conceptos arcaicos del paradigma drogocéntrico, que esta idea que el adicto cambia cuando toca fondo, ¿verdad? Concepto interesantísimo que en mi libro desarrollo, poniendo como ejemplo, no lo voy a decir ahora por un tema de tiempo, lo que fue la tragedia de los Andes, ¿verdad? Estos jugadores de rugby uruguayos que quedaron varados en los Andes cuando su avión se estrelló. Ahí para mí es un ejemplo claro de que las personas no cambian porque tocan fondo. Pero además, la experiencia directa es que
si las personas tocan fondo, en realidad son muy profundas, porque yo tengo pacientes que vienen hoy y me dicen, no, vengo hoy voy a dejar las drogas porque hoy toqué fondo, se van de la terapia, un año después vuelven y dicen, ahora sí toqué fondo. Entonces parece que el fondo va cada vez más abajo. Y la realidad es que las personas no encuentran la motivación ni en su malestar, ni en la situación de vida. Las personas solo cambian cuando creen que hay una posibilidad de estar mejor. Y esta posibilidad muchas veces tiene que ver con la resignificación o el curar esa herida original. Las personas no cambian porque mejore solamente su situación actual, lo cual es importante, sino también las personas encuentran ese alivio porque esa herida que esa persona puede haber tenido en su pasado, una situación traumática, de abuso, de lo que sea, es una herida que no está en el pasado. Como los terapeutas sabemos, el pasado se vuelve presente. Y encarar ese tipo de situaciones y acompañar a la persona al reconocimiento de esa herida y a su sanación es un trabajo fundamental que le va a brindar la posibilidad de establecer vínculos más sanos con su entorno y también con las sustancias. El trabajo de esa herida, ¿tú la recomendarías, Germán, al inicio de las sesiones, digamos, en las primeras sesiones o posteriormente, después de un tratamiento más conductual? Yo diría que el primer enfoque es abrir la mirada para que esa herida entre en la mirada. ¿Sí? Como tú sabes muy bien, los terapeutas gestálticos trabajamos con lo que los pacientes nos traen, no con lo que nosotros queremos. Es muy raro que un consultante venga y diga, mira, quiero trabajar el vínculo con el alcohol porque me doy cuenta que tiene que ver con que mi tío me abusaba cuando yo era un niño. Es muy raro que eso ocurra. Primero porque, como sabemos, con los consultantes en general, este tipo de temáticas ingresan al campo terapéutico mucho después, cuando ya hay una confianza, cuando ya hay un vínculo que habilita hablar de estas cosas que dan mucha vergüenza, culpa y miedo. Pero además, porque este tipo de situaciones rara vez es asociado con el consumo de drogas. Muy pocas veces las personas asocian su consumo adictivo con una situación traumática o violenta de su infancia. Entonces, en principio, y desde el principio, no es señalar estas cosas, sino abrir el campo para que las personas las puedan ver, ¿no? De ahí que una frase que para mí tiene un potencial terapéutico importante es, bueno, pero además de ser consumidor de drogas o adicto, ¿qué más sos? ¿Qué más ha pasado en tu vida? ¿Quién eres y con quién vinculas tu identidad, ¿no? Y de a poquito, Lisette, porque de vuelta, mi experiencia me dice que muchas personas necesitan hoy creer que su problema son las drogas. Y yo respeto eso también. Gracias, Germán. Ha sido una reunión muy nutritiva. Mil gracias por tu tiempo. No sé, los próximos cursos que estás dando, ya sea en Uruguay, ahora con la virtualidad, estamos aquí y en todo el mundo. Si deseas comentarnos. Sí, bueno, gracias por esta posibilidad. Estamos cursando, nos queda creo que un cupo en nuestro curso anual, que este año es virtual e internacional. Realmente estamos muy contentos con este curso que, como tú decís, hasta comienzos del 2020 fue presencial durante muchos años y nos ha exigido a todos esta adaptación. Y bueno, ahí nos está quedando un cupo, estamos proponiendo un seminario para el mes de mayo, que no tenemos todavía clara la temática, hemos lanzado una encuesta a nuestros queridos y queridas amigas para ver qué les interesaría trabajar. Todos los años hacemos 2 seminarios que son de trabajo más intenso de lo técnico. Estamos también en mayo comenzando un curso con un centro de Argentina, de nuestro querido y común amigo Carabelli, con el Centro Gestáltico San Isidro. Y también para mediados de año estamos ya terminando de definir
un ciclo de talleres sobre recursos artísticos para el acompañamiento a personas que consumen drogas. ¿Qué disciplinas? Y ahí vamos a tener, yo estoy muy contento porque tengo la oportunidad de contar con queridas y queridos colegas de distintas partes del mundo que desde el arte aportan mucho al acompañamiento a personas que consumen drogas. Bueno, Fantástico. para empezar eso, ya también terminando, si Dios quiere, con mi segundo libro que va a enfocar esta temática que también vamos a trabajar contigo sobre codependencia y coadicción, y bueno, y también llevando adelante estos avatares que la situación de pandemia nos ha indicado en estos países y que de verdad es que espero tanto que Perú, Uruguay y todos los países que nos están acompañando podamos salir de esta situación fortalecidos y con las menores bajas posibles. Sí, podamos ir superando. El curso justamente de coadicción tratará sobre el concepto familia a lo largo de la historia y las diferentes culturas, la droga como destructora de familias felices, tipos de familias, sus respuestas ante una adicción, roles familiares y sus tareas en la prevención de la adicción, la mirada gestáltica y también la mirada sistémica en el acompañamiento familiar, la codependencia, la adicción, o sea, va a ser súper interesante la clínica de la coadicción, cuando estamos haciendo de coadictos, cuando ayudamos a mantener estos vínculos de dependencia. Va a estar súper, súper interesante. Y nos vemos también en nuestra masterclass del 10 de junio, a las 6 de la tarde, hora Perú. Encantadísima, Germán. Nos estamos viendo, encontrando nuevamente y Muchas continuamos. gracias. Muchas gracias de corazón por esta oportunidad. Para mí es un gusto poder estar presente en las propuestas que otros colegas desde otros centros y desde otros países y otras realidades nos proponen y yo estoy muy contento de compartir esto contigo y todo lo que se viene. Un fuerte saludo a las queridas y los queridos colegas peruanos en su Día del Psicólogo y me quedo además enganchado en esta propuesta maravillosa con los colegas que continúan en sus exposiciones porque van a ser más que enriquecedoras. Muchas gracias, Lisette, muchas gracias a todas y a todos que nos acompañaron en esta live y ojalá nos veamos en otra oportunidad. Fantástico.